Amados hermanos, muy buenas tardes, estamos nuevamente con ustedes. Vamos por favor a abrir la palabra de Dios ahí en el capítulo 4 del libro de Esther. Hemos estado estudiando el libro de Esther a lo largo de todas estas semanas. Un libro impresionante donde vemos y hemos estudiado a lo largo de todas estas semanas que a pesar de que Dios no es nombrado, a pesar de que Dios no está nombrado en este libro, vemos que Dios está presente en cada versículo de los 10 capítulos de este libro. Algo impresionante. Y es así que llegamos ya al capítulo 4. Recordarán, hermanos, que este libro nos habla, el libro de Esther nos habla acerca de la providencia de Dios. ¿Qué es la providencia de Dios? La providencia de Dios es el medio por el cual Dios dirige todas las cosas, animadas, inanimadas, visibles e invisibles, incluso lo bueno o lo malo. El Señor lo dirige todo hacia un propósito digno. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? Que la voluntad de Dios siempre prevalecerá. Eso es la providencia de Dios. La providencia de Dios es la manera como Dios está dirigiendo todo este universo de una manera santa y justa. La providencia de Dios es la mano de Dios detrás de todos los eventos humanos. Dicho en términos de aviva nuestros corazones, sí, la website que las hermanas escuchan acá, podríamos decir que la providencia de Dios es el cielo en control de todo. Salmo capítulo 103, versículo 19, Efesios capítulo 1, versículos 11 y 12 nos habla de lo que es la providencia de Dios. Y eso hemos estado viendo a lo largo de todos estos capítulos. Ahora bien, en este capítulo, amados hermanos, en el capítulo 4 del libro de Esther, en este capítulo vemos que el drama llega a su punto más álgido, a su punto más alto. Es decir, es un momento crítico en toda la historia del libro de Esther. ¿Por qué les digo esto? Porque vemos el corazón de Mardoqueo que es probado por su pueblo. Y no solamente eso, sino que también vemos qué tipo de convicción tiene Esther. Les digo esto porque el edicto que se dio ahí en el capítulo 3, ¿verdad? Con Amán, recordarán ustedes, según la ley de los persas, era imposible que ese edicto pueda ser revocado. Había un edicto que el rey dio y ya está. El rey Asuero fue engañado por este hombre Amán, manipulado, y se hace ese edicto para matar a todo judío de las 127 provincias del imperio medo-persa. Es impresionante esto, así que según la ley medo-persa era imposible que este edicto, que esta orden sea revocada. Es imposible evitar el genocidio. Y todo un pueblo, toda una nación está en peligro. Este libro de Esther, y especialmente el capítulo 3, habla específicamente de las decisiones. ¿Acaso las decisiones de los hombres asustan a Dios? ¿Acaso las decisiones que usted y yo podemos tomar hace que Dios vaya a un plan B? ¿Acaso las decisiones que usted y yo podemos tomar hacen que Dios diga, oh, no me salieron las cosas, vamos a intentarlo por acá? No, la respuesta es obviamente no. Dios es soberano. Dios es absolutamente soberano en todo. Él gobierna toda la creación, dice la palabra de Dios. Entonces, acompáñenme a leer, amados hermanos, ahí el versículo, del versículo 1 al 3, donde vemos que Mardoqueo se entera del edicto y llora. Mire, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Luego supo, dice ahí Mardoqueo, todo lo que se había hecho. Rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo dolor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito
pasar dentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. En cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Impresionante. ¿Qué vemos ahí en el capítulo 1? Obviamente que Mardoqueo se entera de lo que está pasando, él se aflige, pero es interesante ver que en los días de Esther, cuando uno estaba afligido, expresaba su dolor de esa manera, vistiéndose de cilicio y de ceniza. ¿Qué es el cilicio? El cilicio era una vestimenta que se hacía con pelo de cabra o pelo de camello, que se podía poner sin ropa o encima de la ropa. El punto es que esa vestimenta, por ser de esa naturaleza, afligía mucho, dolía mucho a la persona que se ponía. Pero por sobre todas estas cosas vemos que aquí Mardoqueo, él está expresando su dolor. Es decir, él a través, como vemos en el versículo 1, a través de lo que él conoce, se da cuenta y cómo él se viste, él está diciendo a todo el mundo cómo él se sentía. El dolor que llevaba, la aflicción que él tenía en su corazón. Lo que no sucede en nuestra cultura hoy día. Se enseña en nuestra cultura hoy día a callar, a ocultar nuestras emociones. Se nos obliga muchas veces a ser fuertes y a controlarnos. ¿Verdad? Sé fuerte, contrólate. En la cultura machista latinoamericana de la cual venimos nosotros, se nos enseña que un hombre no puede llorar, que si tú como hombre lloras, pues entonces eso es mal visto, eso es de cobardes. Eso nos enseña esta cultura hoy día, es un sinónimo de cobardía. Incluso creemos que los cristianos no pueden llorar, no deben de llorar, porque claro, en Cristo somos más que vencedores, enseña. Pero eso es falso. Si por ejemplo nosotros vamos a Juan capítulo 11 y versículo 35, vemos el versículo más pequeñito de la Biblia, dice que Jesús lloró. Qué interesante, ¿no? Luego vemos ahí en el versículo 2 que Mardoqueo va hasta la puerta del rey. ¿Por qué él va hasta la puerta del rey? Porque obviamente sabe que ahí vive Esther. Él va a buscar a Esther. La pregunta aquí es, ¿usted busca ayuda cuando está en problemas? ¿O aparenta? ¿O oculta? No le dirás al pastor, no le cuentes a la esposa del pastor. ¿Para qué? Deja, nosotros arreglamos el chicharrón aquí. Pero vemos que Mardoqueo busca ayuda. ¿Por qué? Porque entiende que Esther, su familia, está en una posición, por así decirlo, privilegiada. Está en un lugar, en una posición, y que de eso vamos a hablar luego, donde ella puede ayudar. Y hablamos de eso, creo, en el mensaje o hace 2 mensajes, de cómo buscar ayuda. Pero Mardoqueo busca ayuda. Versículo 3, ¿qué nos habla? Y en cada provincia, dice, donde se leía ese edicto, había luto, ayuno, lloro y lamentación, dice. Vemos a toda una nación, a todo un pueblo sufriendo. ¿Usted ha notado muchas veces que el sufrimiento, el dolor, une a las personas? ¿Se ha dado cuenta usted de eso? Cuando hay una muerte, cuando hay una enfermedad, cuando hay desastres, ahora en Pakistán, tremendos los diluvios que están pasando ahí, realmente inundaciones increíbles. Entonces solamente cuando hay desastres, muerte, enfermedad, problemas muy serios en la familia, usted se ha dado cuenta que en esos momentos de aflicción ahí es cuando se unen, se juntan las personas, ¿verdad? A veces es triste
que las personas busquen a Dios solamente cuando hay sufrimiento, muerte, enfermedad o desastre. Eso es triste. Yo creo que eso tiene que llevarnos a reflexionar mucho, como decía nuestro hermano acá leyendo el Salmo. ¿Realmente estamos buscando a Dios? Porque Él es. Porque Él de pronto es como un salvavidas para nosotros. ¿Cómo realmente estamos buscando a Dios? ¿En qué condiciones le buscamos a Dios? ¿Cuándo le buscamos a Dios? He conocido mucha gente que buscan de Dios de verdad y vienen a la iglesia y se reúnen y buscan a Dios. ¿Por qué? Porque su familia está casi en divorcio, están sin trabajo, hay una enfermedad y en efecto Dios en su misericordia les provee de lo que necesitan y después se olvidan de Dios. Y eso es muy triste. ¿Cuál es el propósito de este versículo 3? ¿Por qué hay llanto? ¿Por qué hay ayuno? ¿Por qué hay lamentación? ¿Por qué hay luto de toda una nación? Se unen todos ellos, ayunan, lloran, se visten de cilicio todos. ¿Por qué? Porque en la costumbre judía eso significaba dirigir el pensamiento a la misericordia de Dios. Buscaban la misericordia de Dios. Hay un decreto que ha sido dado y ese decreto es irrevocable. Hay que matar a todos los judíos de las 127 provincias del imperio persa. Ese edicto fue dado en el capítulo 3. Es una sentencia de muerte para todo un pueblo. Una ley ha sido dada y esa ley tiene que ejecutarse. ¿Cómo lo podemos relacionar con nuestro tiempo hoy día? ¿Qué hacemos cuando hay leyes que los gobiernos dan o hacen y que afectan directamente al pueblo de Dios? ¿Cómo reaccionamos? Por ejemplo, con las leyes de aborto, que todos conocemos, las leyes en cuanto a la ideología de género, las leyes en cuanto a los matrimonios homosexuales. ¿Cómo reaccionamos como pueblo de Dios con respecto a eso? Mire, ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 7 y versículo 14, creo que nos da la solución a esto. Dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y si convirtieren de sus malos caminos, dice, claro. El pueblo judío está bajo sentencia de muerte y ellos se dan cuenta en dónde están y qué es lo que están haciendo. Saben ellos que están en un lugar donde no deberían de estar, porque ellos fueron llamados a regresar a Jerusalén y reconstruir el templo y reconstruir las murallas. Pero están en el lugar equivocado. Están donde no deben de estar. Y ellos se dan cuenta de eso. Por eso ayunan, por eso su llanto, por eso su luto, por eso el cilicio y la ceniza. Y dice la palabra de Dios: si se humillare a mi pueblo. Claro, ellos están haciendo lo que dice Segunda de Crónicas capítulo 7 y versículo 14. Ellos conocían la palabra de Dios, están humillándose todo el pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces, dice ahí, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Y sobre todo, mire lo que dice la parte última: y sanaré su tierra. Mire, cuando en este tiempo hay una ley que afecta al pueblo de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Humillarnos ante Dios, invocar, orar, buscar el rostro de Dios. No decir, este presidente es malo, yo soy de no sé qué. No. Hermano, como creyentes, nuestra actitud no debe de ser política, debe de ser espiritual. Debemos de ir y orar por aquella persona, como dice Pablo, que está en eminencia, que está en autoridad. Orar por las autoridades que Dios ha puesto en nuestros países. Orar por ellos para que tengan temor de Dios y sean perdonados sus pecados. Y de esa manera la tierra sea sanada. Esa debe de ser nuestra actitud.
como hijos de Dios. Luego vemos del versículo 4 al 8 que Esther es informada de lo que está pasando con Mardoqueo. Mire, capítulo 4, versículo 4. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestido para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey, y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio la noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de todos los judíos. Impresionante. Le dio también una copia, dice, del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que le mostrase a Esther y se lo declarase y le encargase que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante del pueblo, delante de él por el pueblo. Esther se está informando de todo lo que está pasando ahí en el versículo 4. Este no solamente es un asunto de Esther y Mardoqueo, como estamos viendo, este es un asunto de toda una nación, es un asunto de todo un pueblo. Pero ¿qué es lo que vemos acá? Que Esther siente dolor por lo que está pasando su familiar Mardoqueo. Y ella, en su manera de ver, ella quiere arreglar el problema de Mardoqueo y le manda y le dice, oye, mejor quítate ese vestido de pelo de cabra, pelo de camello, y toma y vístete con lo que yo te mando. Eso es lo que ella está tratando de hacer. Ella está tratando de calmar el dolor que Mardoqueo, su familia, está pasando. ¿Será esa la solución al problema? ¿Acaso eso es la solución al problema? Esta pregunta lo vamos a responder casi al final del mensaje. Pero en todo caso, lo que nosotros estamos viendo acá es que Esther no se olvida de lo suyo, de su familia, y quiere ayudar, se preocupa por Mardoqueo. Pero con la respuesta de Mardoqueo, al devolverle, al no aceptar ese vestido, él está diciendo algo más importante. Oye, Esther, mira, la situación no solamente es conmigo, sino con todo nuestro pueblo, con toda la gente que hay en todas las 127 provincias del imperio persa. Es decir, la visión del problema que tiene Esther es muy limitada, ¿sí? En cambio, la visión que tiene Mardoqueo del mismo problema es más amplia. Por eso es que Mardoqueo le devuelve el vestido, le dice, no, este no es un asunto personal, este es un asunto de toda una nación. Y en base en ese sentido, Esther le pide más información ahí en el versículo 5, 6 y 7. Por eso es que Mardoqueo incluso le manda, ahí en el versículo 8, le manda una copia del edicto para que ella se entere verdaderamente qué es lo que está pasando. Y no solamente eso, sino que Mardoqueo le dice, oye, por favor, intercede ante el rey por nosotros y por el pueblo. Es decir, le está pidiéndole ayuda. Por eso en el versículo 9 al 11, acompáñenme, leemos ahí del versículo 9 al 11, vemos que Esther advierte a Mardoqueo. 9 al 11 dice, entonces vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo. Escucha el versículo 11. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extienda el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días.
¿Cuál es la respuesta que está dando Esther a Mardoqueo con respecto a este problema que están pasando? Es interesante porque ella le dice, oye Mardoqueo, lo que le pide ahí en el versículo 8, ella lo que le está diciendo, no puedo hacer tal cosa. Porque según lo que vemos la palabra de Dios, ni siquiera la reina, la esposa del rey, podía entrar sin tener una cita previa. Y ella no la había visto por más de 30 días. Es que claro, Asuero tenía un harén, eso vimos hace algunas semanas atrás. Y claro, no, ni siquiera le podía ver. Es decir, obviamente si esta no era llamada ante el rey. Pero antes de que usted pueda criticar la legislación persa, yo creo que hoy día pasa lo mismo o igual. ¿Sí? Hay esposas que mendigan cariño y atención de su esposo. Y lo mismo sucede, viceversa. Hay esposos que mendigan cariño y atención de su esposa. Muchas veces el trabajo, las circunstancias, ha habido daño. ¿Y sabe qué? Y en ese sentido, incluso hay hijos que tienen que pedir cita para estar con sus padres. Los padres están tan preocupados en sus cosas, en su trabajo, en sus quehaceres, que no tienen un tiempo de calidad con sus hijos, y eso es muy triste. Y usted puede poner cualquier argumento que usted quiera. Y a veces los padres malentienden el cariño, el amor para los hijos y creen que con darles todo, tabletas, nuevos teléfonos, internet, qué sé yo, ropa, creen que están haciendo mucho. No, hermanos. Lo mejor que usted puede hacer como padre es pasar un tiempo con ellos. Una cosa es que usted esté en casa trabajando, haciendo cualquier cosa, pero otra cosa es que usted salga con su hijo, con su hija, y le conozca a él, a ella como hijo, como hija, y pueda entender en ese sentido las debilidades, las circunstancias, los temores que le afligen a sus hijos. Y en ese sentido usted como padre conducirle sabiamente. Proverbios capítulo 1, versículos 8, 9 y 10. Usted como padre tiene que estar preparado, pero a veces como padres estamos tan ocupados en las cosas mismas de la casa que no vemos cómo están yendo nuestros hijos. Y eso sucede. Acompáñeme al versículo 12 y 14, donde vemos que Mardoqueo presiona en cierta manera a Esther. Capítulo 4, versículos 12 al 14. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther de esta manera: no pienses que aceptarás en la casa del rey, que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. Interesante, crítico lo que aquí Mardoqueo le está respondiendo a Esther. Es único. Quisiera comentarles la nueva versión internacional, que es la versión que más me gusta para entender más lo que está pasando acá. Dice así, versículo 13, y mandó a decirle a Esther: no te imagines que por estar en la casa del rey serás la única que escape con vida de entre todos los judíos. Si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrá el alivio y la liberación para los judíos. Pero tú y la familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Para un momento como este, esa es la gran pregunta que todos
los que están viendo y todos los que estamos aquí debemos de respondernos hoy. Para un momento como este, Mardoqueo vemos que en cierta manera presiona, exhorta a Esther. ¿Pero por qué lo hace? Porque Mardoqueo conoce a Esther. Vimos en los primeros capítulos que Mardoqueo crió a Esther, educó a Esther. Cada padre conoce a su hijo, cómo es. Y Mardoqueo sabía hasta dónde podía llegar Esther, porque le conocía, le adoptó desde pequeña, sus padres murieron. Él le crió, él le preparó, le enseñó en la palabra de Dios. Es decir, había formado un carácter en la vida de Esther. Amados hermanos, nunca, escuche bien, nunca formaremos un carácter en la vida de nuestros hijos si no les hacemos responsables. Nunca. Escuche bien, padres de familia. Si usted no le da responsabilidades a su hijo en casa, usted nunca va a formar un buen carácter en sus hijos. Nunca. Si usted le permite que su hijo o su hija se duerma hasta las 10, 11, 12 de la mañana del día, olvídese, no pretenda usted querer tener hijos buenos, hijos de bendición. No, eso es religiosidad. Si usted permite que su hija pase 2, 3, 4, 5 horas frente al espejo maquillándose, no quiera usted tener hijos buenos de bendición. No hallará descanso con un hijo, con una hija así. No. Enséñele y dele responsabilidades a sus hijos desde pequeños. A arreglar su camita, a arreglar sus cosas, a tener en orden sus libros, sus cuadernos. ¿Por qué les digo esto, amados hermanos? Porque la disciplina, la buena disciplina, forma buenos hábitos. Los buenos hábitos forman un buen carácter. Un carácter honesto, verdadero y justo. De tal manera que cuando ellos van creciendo, usted como padre va a tener descanso en ellos. Y no va a estar preocupado. ¿Dónde está? ¿Con quién se va? ¿Con quién no sé qué? ¿A qué horas llega? No. La palabra, el discurso que Mardoqueo da a Esther parece cruel, parece duro, pero es necesario. Parece duro, pero es obviamente para que Esther sepa y reconozca quién es y quién es su Dios y a quién le sirve. Amados hermanos, muchas veces en tiempos de presión hay momentos difíciles en la vida y justamente es en esos momentos donde reflejamos lo que verdaderamente somos y en quién creemos. Acompáñame al versículo 15 al 17 del capítulo 4. Y Esther dijo que respondiesen así a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebéis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Y Mardoqueo fue e hizo lo que Esther mandó hacer. Recuerda que antes estaban en llanto, en ayuno, en luto. Hoy no. Hoy Esther manda a todos a ayunar y a orar por ella, para que Dios favorezca a toda una nación. Esther muestra quién es y en quién cree. Vemos el poder de la oración ahí, lo importante de la oración. Amados hermanos, yo les pido un favor. Oren por mí. Por favor, oren. Porque yo también soy débil. Yo también tengo aflicciones. Necesitamos orar los unos por los otros. Y eso es precisamente lo que dice Esther.
Y hace énfasis en el poder de la oración. Amados hermanos, cuando alguien está siendo usado por Dios, nosotros como su pueblo, como iglesia, tenemos que orar por él. Hay una responsabilidad inherente hoy en ustedes, orar por esos ancianos. Pero lejos de toda esta exposición que estamos dando, lejos de todo podemos decirlo como resumen o bosquejo de lo que estamos viendo, ¿qué podemos decir como conclusión? Cuando miramos la vida de Esther en este libro y especialmente en este capítulo 4 y lo ponemos delante de los versículos 13 y 14 que acabamos de leer, la exhortación, la prédica, el sermón que le da Mardoqueo a Esther, ¿qué vemos? Que la vida de Esther está siendo confrontada por un sermón, por una prédica, por una exhortación de Mardoqueo. Y nosotros podemos aprender muchísimo de eso, muchísimo. Mardoqueo lo que le está diciendo ahí, versículo 13 dice, mandó a decirle, no te imagines, Esther, que por estar en la casa del rey serás la única que escape con vida de entre todos los judíos. Le está diciendo, mira la posición que tienes. No es tu seguridad. No vale para nada, le está diciendo ahí. Si ahora te quedas absolutamente callada, es otro punto especial. Uno, la posición. Dos, si te callas. Si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrá el alivio y la liberación para los judíos. Esther, mira, si tú no haces lo que yo te mando a hacer, Dios va a poner a otra persona. Ya está. Eso es lo que le está diciendo. Y ten cuidado porque seguramente tú también vas a perecer. Eso es lo que le está diciendo. Tú y la casa de tu padre. Eso es lo que le dice ahí. Si tú te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrá el alivio y la liberación para los judíos. Pero tú y la familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Estamos hablando aquí precisamente de la providencia de Dios. Mardoqueo lo que le está diciendo, hey, mira con los ojos de Dios, no mires con los ojos terrenales. Mira con el punto de vista de Dios, no con el punto de vista terrenal. Yo no necesito que me mandes una nueva ropa, no. Mira dónde estás, mira lo que eres. Es porque Dios ha permitido que tú estés ahí y hay un propósito para ello. Tú estás en este lugar hoy día no es por coincidencia. Es porque Dios lo ha permitido en su soberanía y en su voluntad. Dios pone el querer como el hacer en nuestros corazones. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que le está haciendo ver Mardoqueo a Esther. Lo que le está diciendo es, oye, ten cuidado con que ames más la realeza, las riquezas y la comodidad que la virtud que hay en honrar a Dios y servir a su pueblo. Eso es lo que le está diciendo. Mardoqueo le recuerda que ella, como hija de Dios, debe de dejar incluso sus propios intereses a un lado para servir y hacer la voluntad de Dios. Hermano, yo he conocido gente que por exhortarles que están haciendo mal, se van de la iglesia. No les gusta y se van de la iglesia. Y eso es muy triste, incluso teniendo ya ministerio en la iglesia. Mardoqueo en cierta manera está desafiando a Esther a aceptar esa frase para un momento como este.
¿Por qué les digo esto? Porque cuando Mardoqueo se enteró de lo que había dicho Esther, ahí en el versículo 10, regresando un poquito, versículo 10 y 11, especialmente el versículo 11, usted ve que Esther le da un argumento impresionante a Mardoqueo para no hacer lo que él le pide en el versículo 8. Y es un argumento real, porque el edicto decía que nadie podía presentarse ante el rey si no había sido llamado por él. Y el que se presentaba sin ser llamado moría. Eso es lo que le dice ahí en el versículo 11 Esther a Mardoqueo. Es decir, Esther estaba presentando un argumento verdadero. Había una ley dictada por el rey. Había un edicto para ello. Pero Mardoqueo lo que le responde ahí en el versículo 13 y 14 es impresionante, es único. Y lo mismo hace Dios contigo hoy día. Él pone esa frase delante de ti para un momento como este. Amados hermanos, Dios nos ha dado a cada uno un trabajo, una posición, recursos, educación y más para optimizar los propósitos de Dios para su reino aquí en la tierra. El punto aquí es qué decisión estás tomando con respecto a esto. ¿Cuál es tu decisión? Dios nos ha puesto donde estamos, hermano, no para vivir confortablemente y publicar todo lo que hacemos en Facebook. No, Dios no hace eso. Dios no nos ha puesto donde tú estás. Dios no te ha dado el trabajo que tú estás. Dios no te ha dado la posición donde tú estás. Dios no te ha puesto en la iglesia donde tú estás para que vivas confortablemente, vengas acá los domingos, un momento de alegría, reunión social y ya está. No, Dios no es tan simple como eso. Dios no es mediocre. Él nos ha puesto donde estamos porque, amados hermanos, debemos de entender que nos encontramos en medio de una batalla, en medio de una guerra. Tú y yo estamos en medio de un conflicto que tiene que ver entre el bien contra el mal. Eso es lo que está viendo Mardoqueo. Hay una obra satánica para destruir a todo un pueblo. Pero Esther quiere arreglar el problema por su cuenta. Faking. Los problemas no se arreglan cambiándose de ropa, cambiándose de maquillaje. No. Amados hermanos, perder una misión del reino por estar concentrado en tu propio reino personal es una de las mayores tragedias que le puede ocurrir a un cristiano. Y todo vemos ahí, versículos 16 y 17, que toda una nación está agradecida por la forma en que responde Esther. Ahí en el versículo 16 y 17, ella mandó a ayunar, mandó a orar por ella, y luego ella dice que se va a presentar donde el rey, y ella dice, bueno, si muero, que muera, ya está. Para un momento como este, si Dios me puso ahí, ya está, entiendo lo que está pasando. ¿Qué es lo que vemos ahí? Punto A, Esther escuchó el sermón, el discurso, la prédica de Mardoqueo, y ella fue confrontada con la verdad de la palabra de Dios. ¿Recuerda ella ahí? Allá en el versículo 4, Esther se entera de lo que está pasando y ella envía a Mardoqueo un vestido para que se cambie de ropa. Aparentemente ella estaba solucionando el problema de un hombre, pero no era así. Ella fue redargüida y ella corrigió su actitud y decidió en base a Dios y en base a servir a su pueblo. Es decir, ella reaccionó. Fue redargüida con respecto a ella misma, con respecto a su Señor y con respecto a servir a su pueblo. Vemos el impacto como punto B de todo esto.
Todo un pueblo está orando. Todo un pueblo está ayunando. Ya no hay lamento, ya no hay llanto, ya no hay luto. Ahora toda una nación está ayunando y orando. Qué interesante esto, hermanos. Es decir, toda una nación está en el mismo sentir y buscando de Dios. Se volvieron a Dios. Amados hermanos, ¿cuántas personas podrían venir a la salvación y al Señor en nuestra familia, en nuestro trabajo, en el colegio, si solamente nos comprometiéramos más con el Señor y amáramos menos las cosas del mundo? Incluso cuando se requiera de sacrificio. Ella dice, versículo 16, si perezco, que perezca. Esta es una gran respuesta. Esta es una gran mujer que toma una decisión correcta. Si perezco, perezco, dice ella. En un instante se ha cambiado el temor por la confianza. Ha ido esta mujer de la preocupación a la determinación, de la duda o del temor a la convicción y a la seguridad en el Señor, en su Señor. Amados hermanos, ustedes que son padres, ¿está usted criando a sus hijos de tal manera que ante la presión tomen la decisión correcta? Usted sabe, yo me refiero, cuando a sus hijos o a nuestros hijos les ofrezcan droga, les ofrezcan sexo ilícito, les ofrezcan licor, les ofrezcan irse a una discoteca, ¿los está preparando a usted, a sus hijos, para que cuando llegue ese momento ellos den una respuesta correcta? A veces, como cristianos, somos excelentes en teoría evangélica, excelentes en teoría moral. No hagas esto, la palabra de Dios dice esto, eso está malo, eso está bueno. Somos excelentes teorizando. Amados hermanos, son los hechos los que cuentan. Son los hechos los que honran y glorifican a Dios. Cuando usted lee la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, usted puede ver y usted puede leer de hombres y de mujeres, muchas veces casi insignificantes, que en el Señor hicieron grandes cosas. Y hay ejemplos, cualquier cantidad en la palabra de Dios de ello. No estoy hablando de grandes movimientos de gentes, no estoy hablando de grandes denominaciones que hacen grandes cosas, no. Hermano, cuando usted lee la Biblia, usted ve eso. Hombres que insignificantes, sencillos, personas muy comunes que hicieron grandes cosas en la Biblia. Hebreos capítulo 11 nos da una lista de ellos. A veces pensamos que Dios no nos puede usar. El problema es que no nos dejamos usar por Dios. Amados hermanos, a veces Dios nos pone en lugares, en situaciones que si no estamos con una relación con Dios, que si no estamos aconsejados correctamente, no vamos a entender qué es lo que nos toca hacer para glorificar a Dios y servir a su pueblo, hermano. Cuando yo leo, por ejemplo, Josué, capítulo 24, versículo 15, él dice así: y si mal os parece servir a Jehová
escogeos hoy a quién servís, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo, dice, determinación, convicción, decisión, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Un hombre que entendía la providencia de Dios. Ahí en Jueces capítulo 16, versículo 30, usted conoce la historia de Sansón. Sansón ya está reconciliado con Dios. Dios le había perdonado a Sansón. Y él dice ahí en el capítulo 16 y versículo 30, dice así: y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron muchos más de los que él había matado durante toda su vida. Mire, cuando entendemos este asunto, hermano, que estamos hablando hoy, Dios nos puede usar de una manera impresionante. Y ahí dice que Sansón mató a más gente que los que había matado durante toda su vida en un solo acto. Cuando entendemos el lugar donde Dios nos ha puesto y para qué nos ha puesto ahí. Job capítulo 2 versículo 10 dice así: y él dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, tontas? Has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Es que Job entiende claro. Todo lo bueno y todo lo malo que nos pasa también viene de Dios, en su soberanía, en su voluntad. Lo que hablaba nuestro hermano al abrir el servicio leyendo el Salmo 128, eso es. Hoy malamente enseñan eso, que Dios solo es amor. Pero no es así. También es juicio consumidor. Daniel capítulo 1, versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón convicción, decisión, determinación, no contaminarse con la porción de comida del rey. Hechos capítulo 4, 19 y 20 dice: mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si esto es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Decisión, convicción, determinación. Sabían dónde Dios les había puesto a estos apóstoles. Sabían para qué estaban ellos ahí. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Dice Pablo ahí, un texto muy conocido: porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esther escuchó la exhortación de Mardoqueo. Tomó una correcta decisión. Fue redarguida por la palabra. Tomó una correcta decisión. Todo un pueblo se unió en oración y ayuno. Esto es bueno, hermano. Amados, pidámosle a Dios que nos hable, que nos muestre por qué estoy aquí, por qué trabajo donde trabajo, por qué voy a la universidad que estoy yendo, por qué estoy en el colegio que estoy yendo, por qué estoy en la iglesia a la cual estoy asistiendo, para que ahí, mediante nuestros hechos, nuestras decisiones, convicciones y determinaciones, honremos a Dios con nuestros hechos. Y luego de eso, sirvamos al pueblo de Dios. Amados hermanos, que Dios les bendiga muchísimo. Muchas gracias. Amén.